En el video de hoy vamos a trabajar sobre una Honda Navi y lo que vamos a hacer va a ser cambio de aceite y vamos a cambiar el filtro de aire, así como vamos a ajustar los frenos. Vamos a empezar del lado derecho y vamos a quitar el tornillo de drenado de aceite. Utilizamos un dado 12 milímetros con el maneral y una extensión de preferencia para que tengan espacio de movimiento del maneral. De ahí retiramos el tornillo y vamos a escurrir todo el aceite. Hay que limpiar el tornillo y revisar la arandela de aluminio. Si está dañada hay que cambiarla, en este caso está bien. Podemos volver a utilizar. Jalamos un poco la motocicleta hasta nuestro lado para que se escurra lo más que se pueda aceite. Limpiamos y de ahí vamos a poner el tornillo de nuevo. Este tornillo va torqueado de 15 a 20 newtons más o menos. Entonces, si aprietan por sentido, no hay que apretarla muy fuerte porque podemos barrer la rosca del cárter. Entonces utilizamos la matraca para apretar y ahí sentimos que está bien apretada y nos vamos a ir hacia el otro lado. En dado caso que quieran cambiar la bujía, aquí con la matraca apuntamos hacia donde está el capuchón. Tiene un espacio muy reducido, entonces sí es un poco difícil cambiar la bujía en este caso. Pero bueno, de ahí nos vamos al lado izquierdo porque vamos a revisar el sedazo de aceite y vamos a utilizar la matraca de media con el dado 17 milímetros. Giramos hacia la izquierda y aflojamos la tapa del tornillo que trae el resorte y el sedazo. En este caso obviamente puede tirar aceite, aunque como ya lo quitamos por el otro lado, posiblemente no nos salga mucho aceite. Pero aún así es bueno revisarlo para ver cómo viene el desgaste de tu máquina. Vemos si hay rebabas o cualquier otra cosita que caiga ahí en el sedazo. De el sedazo lo jalamos con las manos con cuidado y como vemos no tiene realmente mucha rebaba, entonces estos hay que limpiarlos y volvemos a poner. Primero va hacia la máquina, va el sedazo, luego el resorte y luego el tapón de aceite, así tal cual lo estamos mostrando, y nada más hay que empujar. Se pueden ayudar más con el dado y la extensión, así pueden empujar mejor y girar, y de ahí vamos a apretar el tapón de aceite. Igual cuidado a la hora de apretarlo porque también nos pueden barrer muy fácilmente estos. El siguiente paso que vamos a hacer es cambiar el filtro de aire. Llevan 6 pijas. Para quitarlos utilizamos la pistola de impacto, que es para facilitar más rápido el trabajo. Pero cuando instalamos normalmente utilizamos el desarmador, porque con la pistola de impacto, como va atornillado sobre plástico, es más fácil apretando que dañes el plástico. Entonces para sacar sí utilizamos el destornillador de impacto, que es más práctico. Nada más hay que fijarlo bien para que no te barran las puntas donde va la punta de cruz. Y vamos a cambiar el filtro, ya está algo tapada, y le vamos a poner filtro original nuevo, igual de la misma marca de Honda. Entonces aquí vemos el filtro como viene más limpio a comparación del que traía. Aparte, este vehículo rodó por
por agua, entonces también se había tapado un poco el filtro anterior. Y metemos el filtro de aire nuevo y ponemos la tapa. Fuera de cámara limpiamos las tapas, entonces hay que hacerlo eso también, quitar lo más que puedan de tierra. Y vamos a apretar con el desarmador para no barrer las roscas, que es muy fácil de barrerlas si las aprietan de más. Recordemos, llevan 6 pijas. Instalamos que ensamble bien la tapa y de ahí apretamos todas las pijas. De aquí nos vamos a ir al ajuste del freno trasero. Como se dan cuenta, el mecanismo nada más jala la palanca del manubrio y jala la leva de freno. Entonces aquí nos damos cuenta que tiene mucho juego y lo que queremos es que responda más rápido el freno. Entonces lo único que vamos a hacer es girar a mano derecha la tuerca un par de veces y de ahí vemos qué tan apretado o tan suelto nos sentimos más cómodos arriba de ella. Utilizamos la T14 o dado 14 milímetros o llave 14 milímetros. Aquí pues ya con ese juego que tiene la palanca es suficiente para que nos responda más rápido el freno. Y hacemos el mismo procedimiento adelante. Igual utilizamos la T14. En caso que no la tengan, pueden utilizar un dado o una llave. En caso de que tengan tierra, nada más hay que echarle WD-40. Limpiamos y damos vuelta. De ahí pues vamos a ponerle el aceite que recomienda la fábrica de Honda es 10W40 según especifica manual y lleva 700 mililitros, o sea que no lleva el litro entero. Si le llegasen a poner el litro entero está trabajando con demasiado aceite el vehículo. Entonces aquí le vamos a poner 700 mililitros de aceite. Ya la marca que quieren utilizar ya es, ahora sí que ya depende del gusto que tengan ustedes ahí con las marcas. Por lo pronto nosotros nos vamos por la viscosidad, que es lo más importante.